Concha Calleja, la periodista española que habló de coma inducido de Kate Middleton, ahora ha ido un poco más allá esta misma tarde en una televisión de España, intervención breve pero bastante fuerte. Os dejo aquí un titular: Kate nunca recibió cirugía abdominal. ¿Cómo os quedáis? Pues ahora ahondaremos en estas declaraciones porque también tenemos comunicado de William y bueno, pues también una de cal y otra de arena. Por un lado, comunicado de William y por otro lado, pues nada, que el otro día salió de fiesta bebiendo alcohol. Y esta información nos la trae el mismo medio que el otro día decía que se estaba preparando el funeral de Carlos III. Y que luego, posteriormente, pues fue desmentido por Buckingham, diciendo que el rey, pues que retomaba su agenda al encontrarse mejor de salud. Vamos a empezar, son el New York Post y Page Six. Vamos a empezar con este comunicado de William, declaraciones. Ayer estuvo en un centro de salud mental llamado James Place, en la localidad de Newcastle, y pues le hicieron preguntas sobre su esposa Kate Middleton en medio del revuelo sobre su paradero y anuncio de cáncer. Me hace gracia, ¿no? Porque es la tercera salida que hace William después del anuncio de Kate Middleton, que ya ha pasado pues mes y medio. Y la verdad es que me parece que fue en la segunda salida que hizo a un evento. Dije yo, qué desangelado está todo esto, ¿no? Estaba la calle vacía, quiero decir, mejor para él, pero daba la sensación como que tenía poco poder de convocatoria. El caso es que dos mujeres que estaban por allí, que lucían las banderas de Inglaterra en su atuendo, la Union Jack, le preguntaron al príncipe sobre Kate Middleton y también sobre sus hijos. Os voy a transcribir la conversación literal que tuvieron y vamos a analizar la respuesta de William porque telita. ¿Te importa si te pregunto cómo están tu esposa y tus hijos? Todos estamos bien, gracias. Y obviamente Catherine, ¿no? Catherine también está bien. Ahí presionando un poco. Todos estamos bien. Hombre, lo de todos estamos bien, yo no digo que se ponga aquí a tener una conversación con las señoras, pero la verdad, ese todos estamos bien a mí me suena mal. Me suena a eludir efectivamente la pregunta, porque podía haber, no sé, aportado más normalidad, un poquito más de transparencia y se queda en el todos estamos bien. A mí me llama bastante la atención. En cualquier caso, el New York Post publica esto, pero es que Page Six va un poquito más allá. Hay que decir que son el mismo medio realmente o que pertenecen un poco a la misma editorial. Por eso me sorprende, por ejemplo, pues eso, que le hagan una noticia que más o menos, bueno, pues no es negativa para él, pero la siguiente es: el príncipe William se mueve en un popular club nocturno de Londres sin Kate Middleton. Llama la atención. El príncipe William mostró sus mejores movimientos en un club nocturno británico el viernes pasado sin Kate Middleton a la vista. En un vídeo obtenido por el Daily Mail, el príncipe de Gales fue capturando festejando en Coco, en una cabina privada con algunos caballeros, incluido su viejo amigo Guy Pelly, quien es el padrino del príncipe Louis. La noche de padres se completó con la presencia del amigo cercano de la familia de William, James Smith, que es el padrino de Charlotte, y algunas cervezas. Madre mía. Los tres hombres se vistieron elegantemente con camisas con cuello para salir por la noche en la ciudad y eligieron dejar atrás a sus parejas, aparentemente para celebrar el cumpleaños. La fiesta se produce después del comunicado del cáncer de Kate Middleton y destacan alguna broma, que bueno, esto ya es cuestión actos de fe, un poco el creérselo o no, pero que al parecer, recuperan unas declaraciones que hizo William diciendo que bailar sobrio siempre es una mala idea. A ver, ¿qué más?
Bueno, no dan más información, únicamente pues lo mismo de siempre, el cáncer de Kate Middleton, qué está pasando en la Casa Real Británica, cuál es el paradero de Kate. A mí me llama la atención, ¿no? Porque los tabloides británicos hoy están sacando una cosa, y he hecho yo un poco mis pesquisas, ¿no? Diciendo, bueno, sabéis que siempre artículos contra Harry y Meghan. Y bueno, pues resulta que, como sabéis, que Meghan Markle ha abierto esta tienda de productos del hogar y demás, que está con la mermelada, pues le han mandado una mermelada a la madre de Kim Kardashian. ¿Cuál es el escándalo aquí? O lo que podemos mirar, pues que Kim Kardashian hizo una bromita sobre Kate Middleton antes del comunicado del cáncer. Pues salía ella haciéndose una fotografía como entrando a un coche y puso algo así como me voy a buscar a Kate. Entonces eso no lo ha borrado. La prensa británica está criticando a Kim Kardashian por no tener empatía con lo del cáncer, por no pedir perdón, como lo hizo Blake Lively, por hacer bromas con esto y tal, escandalizándose muchísimo, ¿no? Entonces, claro, ahora han visto que Meghan le ha regalado a la madre de Kim Kardashian un bote de mermelada y ya la están fundiendo. Están diciendo que menudo feo a Kate Middleton, a su cuñada, cuando la hija de esta se estuvo cachondeando. Bueno, se estuvo cachondeando, no, si es que antes del cáncer no sabíamos absolutamente nada. Pues es un poco el rollo este que llevan. Vamos a pasar a lo de Concha Calleja, a ver si lo tengo por aquí. Es que me parece que todavía no lo han subido. Pues no lo han subido, así que en este caso pues lo cuento yo. Nada, han hablado de la fotografía esta en blanco y negro que subieron Kate Middleton, bueno, se supone que subieron Kate Middleton y William para celebrar el 13º aniversario de boda. Y cuando han vuelto, pues Concha Calleja ha dicho que, bueno, que dice la presentadora... entonces ahora ¿qué pasa? ¿Que se van a cuestionar todas las fotografías que suban? Y ella ha dicho, hombre, no es para menos, con la que ha liado Kensington y lo mal que ha llevado todo esto y sobre todo que no han sido transparentes, pues tela. Se han puesto a analizar la foto y Concha Calleja ha dicho, bueno, pues que no le parece que sea la foto más adecuada. Primero dice, a mí esa foto en blanco y negro, dice, me da la sensación de que nos están preparando para algo. Dice, no es una foto alegre, y le ha dicho la presentadora, pero mira, si le pone la mano en la cintura, dice, ya, pero no, esto no es una foto alegre, da la sensación de que están preparando para algo, podrían haber cogido una foto más colorida, más de alegría, y sin embargo, pues nada, él con el uniforme de militar y ella con el traje de boda, bueno. Y a continuación ha dicho que, ojito, que estemos atentos con el tema de la cirugía abdominal, insinuando que probablemente nada de lo que se nos ha contado es verdad. Es decir, que no hubo ningún tipo de cirugía abdominal. Ahora cabe preguntarse qué hacía la ambulancia el 28 de diciembre en Sandringham y qué pasó ahí. A mí me llama la atención todo esto. Primero, que cojan y hablen de imágenes de que William se ha ido de fiesta con los amigos, cuando este señor dijo que a partir de ahora iba a trabajar a tiempo parcial, desde casa. No, a tiempo parcial no dijo que iba el trabajo in situ y el trabajo en casa, que lo iba a compaginar, porque él ahora estaba preocupado por su padre y por Kate. Su padre ya se ha desmarcado, él ha dicho que tiene su propia agenda, ha reaparecido, por cierto, ha reaparecido un poquito raro, también hay que decirlo, por lo menos la foto que han publicado se le veía un poquito raro. Y bueno, pues ya se ha quedado sin la excusa de su padre, ahora solo tiene la excusa de Kate Middleton. Dices esto, te pones a hablar de Israel y Palestina, te metes en camisas de 11 varas y luego metes ahí el rollo... O sea, luego te vas de fiesta con los amigos, de cachondeo. Pues esto es lo que no se entiende. Concha Calleja, como digo, ha dicho que estemos atentos, que estemos atentos, que de cirugía abdominal absolutamente nada. Y aquí volvemos un poco a los inicios de todo.
Todo esto tiene que ver con un posible divorcio, con una posible separación, con una posible mala vida de William a Kate dentro del matrimonio, con una crisis que se venía gestando desde 2023. Recordemos, 14 de febrero se le pilla con Rose Hambury y lo desmienten. Ese verano de repente pasa algo. En septiembre Kate no quiere saber nada de William, se refugia en un antiguo novio y en su mujer, que son los que la protegen, y aíslan a la otra, a Rose Hambury, y luego de repente vemos a Kate en diciembre, última aparición pública, 25 de diciembre, día de Navidad, como si nada hubiese pasado. Bueno, yo tampoco lo veo, o sea, las últimas imágenes que hay son saliendo de una iglesia, ella pendiente de los niños y ya está. Pero bueno, a mí me retrotrae un poco a lo mismo. El hecho ya de que ya no solo de que digan de que William se ha ido de fiesta, ¿no? Sino de que también estén hablando de que hubo cervezas, ¿eh? Pues yo aquí, blanco y en botella. La prensa aquí no nos está mandando un mensaje muy implícito, ¿eh? Nos lo está mandando explícito, muy sutil, y yo creo que prácticamente todo el mundo podemos entender de lo que se está hablando en estos momentos. He echado de menos pues una intervención más amplia de Concha Calleja, pero ahí se han puesto a hablar, se han tenido que ir a pausa. Al final, bueno, pues preparan un montón de contenidos, para algunos hay más tiempo, para otros menos, pero la verdad es que, bueno, a mí se me ha dado la posibilidad, lo quiero decir, de poder entrevistar a Concha Calleja. Problema, que yo no hago directos, pero bueno, puede ser una entrevista grabada y tal, entonces, bueno, pues si queréis, puedo indagar un poquito más por ahí. Yo creo de todos modos que Concha Calleja se destaca por su prudencia, por medir mucho las palabras, y en este sentido, pues bueno, yo creo que al final se cumple aquí un poco la teoría de la navaja de Ockham, que lo más probable, lo más posible, es lo que tiende a ser realidad. Y lo que mucha gente piensa dentro de todo esto, pues es que ni cirugía abdominal, ni a lo mejor hay otras cosas o enfermedades que, bueno, pues para sociedades tradicionalistas como la británica, y en concreto el entorno de la familia real, pues pueden ser, digamos, motivo de vergüenza. Me quedo ahí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyar al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.